Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha permitido, hermano Daniel, estar una vez más Amén. en este estudio maravilloso. Así que, hermano Daniel, bienvenido y Dios le bendiga en esta hora. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos van a estar viendo en esta noche y en Amén. esta transmisión. Para mí es un gusto estar nuevamente en una transmisión más Amén. esperando se hayan gozado, ¿no?, en la transmisión de la lección pasada de un Amén. libro Gloria a Dios. extraordinario, el libro de Jonás, ¿no? Y la apertura, me imagino que muchos de los que tuvieron el gusto de estar en la transmisión, uno de los que pudieron vernos, se pudieron gozarnos, eh, comenzando, ¿no?, con uno de los profetas menores y una profecía clásica, que el autor de dicha profecía no es Dios, pero el que Dios utiliza en ese libro no es Jonás y al pueblo de Nínive para darnos una gran enseñanza, como seres humanos y como cristianos que profesamos una fe. Sean todos bienvenidos y esperamos que sea de bendición el capítulo 2 del libro de Jonás. Amén. Gloria a Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Es saber, hermano Daniel, de que tenemos esta oportunidad para poder hablar, ¿verdad?, de la Amén. palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, Ujú. que tenemos un día más para poder abrir su palabra y dar, ¿verdad?, siempre la honra y la gloria al Señor. Así que Dios bendiga a todos Amén. aquellos amigos, aquellos hermanos que eh, se estarán conectando a esta transmisión, ¿verdad? Amén. Que esperamos de que sea de mucha bendición y que también Amén. podamos aprender de la palabra del Señor, porque ese es el Amén. objetivo principal, ¿verdad? De poder enseñar su palabra como Dios quiere que la enseñemos. Así que, ¿verdad? El estudio de hoy va siempre, ¿verdad?, de una continuidad de lo que era el estudio pasado. ¿Por Amén. qué razón? Porque si nosotros, ¿verdad?, nos vamos un poquito atrás en el capítulo 1, Ujú. encontrábamos que a Jonás se le había dado una, ¿verdad?, una misión y era el poder ir a predicar a una nación enemiga de Israel, a unas personas que estaban viviendo en pecado, estaban viviendo de una forma, ¿verdad?, alejada del Señor. Entonces, cuando Jonás ve estas cosas, se da Ujú. cuenta de que ante, ¿verdad?, el sentimiento que Jonás sentía o tenía en ese entonces, ve que Jonás, ¿verdad?, de alguna forma posiblemente pensó que Asiria, los asirios no merecían, no, ¿verdad? No merecían lo que era el amor y la misericordia del Señor. Posiblemente, hermano Amén. Daniel, yo considero, ¿verdad?, de que hay personas que, si nosotros ponemos, ¿verdad?, posiblemente ejemplos en la vida cotidiana a nuestro alrededor, vamos a encontrar personas que, ¿verdad?, cuando alguien, un ser humano está pasando por un proceso difícil en su vida, ¿qué es lo que el ser humano dice? No, pues se lo merecía porque es una persona, ¿verdad?, que ha dañado, ha lastimado, ha matado y tantas Amén. cosas. Pero también nosotros en esta Ujú. hora vamos a enseñar que aunque esa persona ha fallado y ha cometido errores, también merece el amor y la misericordia del Señor. Amén. Y esto es verdad Sí. lo que vamos a encontrar en este estudio maravilloso de este capítulo 2 del libro de Jonás. Quisiera, ¿verdad?, que nos eh, introdujéramos, hermano Daniel. sí, es muy interesante no ver cómo Ujú. eh, puede Dios también, ¿verdad? También para un poco la introducción, ¿no?, del primer capítulo que se estudió la lección pasada, cómo a veces sin querer, de manera innecesaria, podemos dudar de la voz de Dios y caer en desobediencia, porque de alguna manera Jonás sí conocía la voz de Dios, pero más sin embargo, él conocía a su Dios. Jonás sabía quién era Dios. Sí, Y vamos claro. a ver en las lecciones que vienen que Jonás le retribuye eso a Dios y le dice, yo sabía cómo tú eras. Jonás ya conocía a Dios. Es lindo cuando Ujú. nosotros como seres humanos no conocemos a nuestro Creador. Sí, Eh, amén. como Jonás conocía a Dios. Por eso Jonás le dice, no, yo sabía que tú ibas a ser así con este pueblo. Por eso
yo no quería venir a este lugar. Es bien interesante ver cómo Dios utilizó a estas personas, ¿no? Amén. Si vemos en la historia, Jonás fue, ya creo que mi hermano Dios le explicó con respecto a la cronología de Jonás, quién era él, de dónde provenía él, en qué tiempo vivió él. Eh, Jeroboam II no hizo cosas incorrectas, ¿no? Ujú. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25 está la historia. Pero vemos que después que muere, después que Eliseo termina su ministerio, Dios levanta a Jonás para Sí, amén. predicarle a este pueblo de Nínive, Amén. para advertirle, ¿no?, de las cosas malas que habían hecho. Entonces, de alguna manera, tal vez nosotros también podemos caer en desobediencia de una manera inconsciente, Sí, amén. porque a veces creemos conocer a Dios, pero muchas veces no estamos tan cerca de Él que no le conocemos. Pero más sin Sí, embargo, amén. vemos que Jonás, que era un hombre que estaba bien cerca de Dios y cayó en desobediencia con Dios. Entonces, la Amén. lección que vamos a estudiar hoy también nos puede enseñar a que Dios es un Dios de oportunidades. No es un Dios de Amén. una sola oportunidad, sino es un Dios de muchas oportunidades en nuestra vida. Amén. Amén. Ujú. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, ¿verdad? A leer lo que son los primeros eh, versículos de este capítulo interesante, la oración de Jonás. Y la Amén. oración, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la oración, nos damos cuenta que en la oración, punto número uno, hay poder. En la Ujú. oración también hay respuesta de parte de Dios. Pero en la oración también puede haber, ¿verdad?, un silencio en el cual nosotros podemos pensar, bueno, ¿será que el Señor me va a contestar mi petición? ¿Será que el Señor Ujú. obrará en la necesidad que estoy pasando, en la Amén. enfermedad, en la dificultad, en el problema? ¿Será que Dios está ahí? Bueno, la Biblia es clara y nos dice que Dios está ahí. Dios dice que está atento a escuchar las peticiones de cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros Amén. vemos esta oración de Jonás, es una oración bastante eh, no muy común, ¿verdad?, entre la gente hoy en día. ¿Por qué razón? Porque este personaje ora desde el vientre de un pez. ¿Cómo es verdad de interesante esta historia bíblica en el cual el Señor nos narra cómo Jonás pudo, ¿verdad?, de Ujú. alguna forma tener esa esperanza en esperar en un Dios salvador, en reconocer primeramente que en Dios había la salida y la oportunidad para poder salvar su vida. Quiero leer, ¿verdad?, los Amén. primeros versículos de este hermoso libro, Jonás capítulo 2 versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. La Amén. leemos, hermano Daniel, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así de Ujú. la siguiente manera. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Damos gracias al Señor por los hermanos que ya están conectados. Nuestro hermano Edwin Gutiérrez, Dios me lo bendiga Amén. grande y poderosamente. También, ¿verdad? Nuestro Amén. hermano Adalberto, la hermana Sandrita Alvarado, también todos aquellos hermanos que estarán, ¿verdad? Y amigos que estarán escuchando y viendo esta transmisión. Ahora, vemos, ¿verdad?, Amén. que en este capítulo vamos a encontrar a un hombre desesperado, a un hombre que había cometido un error. ¿Y cuál fue ese error? El haber huido de la presencia de Dios. Bueno, no de la presencia de Dios en sí, porque nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que de Dios no nos podemos esconder. O, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando tiene una respuesta de cómo escondernos del Señor, pues nos puede, ¿verdad?, ayudar a interpretar eso. Pero nosotros creemos bíblicamente que la Biblia nos enseña que de Dios nosotros como seres humanos estamos al descubierto. Claramente, ¿verdad? El Amén. ser humano se puede esconder
de otra persona, pero de Dios no nos podemos esconder. Ahora, este hombre se había querido, ¿verdad?, esconder, había querido irse a un lugar donde no era el lugar que Dios quería que estuviera. Ahora, cuando el personaje, ¿verdad?, cae al mar, este profeta Jonás dice que fue, como lo decía el capítulo anterior, fue tragado por un pez que Dios, que no era casualidad, que Dios ya tenía preparado. Ahora este hombre está clamando, está orando desde lo profundo en el mar, no sabemos en qué lugar, pero sí estaba dentro de del estómago de este pez, y desde ahí estaba clamando. Ahora yo pregunto a todas aquellas personas, Amén. a aquellos amigos, ¿desde dónde estamos nosotros clamando al Señor? ¿Cómo está está nuestra situación? ¿Cómo está nuestra vida para poder estar necesitando una esperanza de parte de Dios? Y esto es lo que nos ayuda a entender este hermoso versículo. Hermano Daniel. Amén. Hermano Daniel, es su Amén. tiempo. Sí, Amén. es bien interesante, ¿no? Mi hermano Adiel tocaba un punto importante. Cuando la Biblia habla de huir de la presencia de Dios, no en sí no se está refiriendo, ya mi hermano Adiel decía, ¿no? En un sentido figurado, Ujú. sino que Dios le había dado una ordenanza a Jonás, ¿no? Amén, Ir a amén. predicar a Nínive, alejarse de la presencia de Dios significa hacer a un lado sus ordenanzas, sus leyes, sus estatutos, ¿no? Que son para nuestro bienestar como seres humanos. Cuando comenzamos a actuar de maneras incorrectas a sus ordenanzas, vamos alejándonos de la presencia de Dios, no de un sentido figurado, sino del sentido espiritual de nuestra mente, porque nuestra mente es que está conectado con nuestro corazón y de alguna manera es la manera como nos conectamos con Dios a través de la oración. Muy interesante desde el punto científico, ¿no? Este es un tema muy controversial, la historia de Jonás, porque desde el punto científico muchos atribuyen de que hay dudas de que Jonás haya estado en el vientre de un pez. Una por, este, por los malos olores que se emanan adentro del vientre de un pez, ¿no? Entonces, desde el punto científico, ¿no? Tienen esa discrepancia y esa duda. Pero más sin embargo, los que creemos en la veracidad de la palabra de Dios y de los manuscritos por este libro que están en este libro sagrado, vemos cómo funciona el plan de Dios para con nosotros, ¿no? Vemos cómo Jonás dentro del vientre de un pez, un lugar donde no es muy cómodo, no es un lugar adecuado para un ser humano. Dios, desde que Jonás entra al vientre de este pez, Dios comienza a cuidar a Jonás. Sí, Dios amén. comienza a cuidar su vida, su salud, y de alguna manera no, Dios permite que Jonás esté ahí por un propósito. No solamente porque pase el momento difícil y aprenda su lección de vida, porque además de darle una lección de vida, Dios tiene que cumplir el propósito en Jonás. Hoy Amén. puede ser lo mismo en nuestra vida. Algunos podemos estar pasando un momento muy difícil en nuestra vida, ya sea familiar, económico, de salud, de cualquier índole de nuestra vida, y pareciera ser que Dios es malo porque nos permite estar en un ambiente donde no es agradable, donde la fe desvanece, donde la esperanza día con día se pierde. Pero Dios siempre ha tenido un propósito con la humanidad y es Amén. salvarlos. La Biblia enseña que todo cristiano, toda persona que profesa una fe va a ser probado como el oro en el fuego, dice. Entonces, si algunos conocen el proceso que es para que salga el oro bien afinado, no, del fuego es muy difícil. Jonás es un monumento, ¿no? De que en los momentos muy difíciles de nuestra vida, Dios también nos escucha. Dios también está dispuesto
a escuchar nuestras oraciones, porque los primeros textos que mi hermano Adiel eh, leía ya, vemos que Jonás menciona el Seol también. O Ujú. sea, prácticamente está mencionando un lugar no literario, porque Sí, literalmente no se está refiriendo, ¿no?, a lo que la palabra Seol significa, que es el lugar de sepulcro, y etcétera, etcétera. Entonces, no, porque él sabe en su fe y en su experiencia que está viviendo, él duda todavía, porque él ha desobedecido la palabra de Dios. Él ujú, duda si verdaderamente va a salir vivo de ese lugar. Por eso él expresa en el versículo 2 y dice, invoqué en mi angustia a Jehová sí, y él me oyó desde el seno del Seol, dice, amén. clamé y mi Ujú. voz oíste. No fue fácil la experiencia de Jonás. Nos imaginamos en un lugar donde no hay aire, donde el mal olor es el oxígeno de ese lugar. Es un momento muy difícil. Y Sí, podríamos amén. dudar porque de alguna manera Jonás se había alejado de la presencia de Dios. Hoy puede Ujú, ser en nuestra vida, por nuestras malas decisiones, estar pasando momentos difíciles, pero más sin embargo la lección de esta noche nos enseña de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que Él, como dice, no en su palabra, que los pecados, dice, los echa a lo más profundo de la mar y no se acuerda amén. más de ellos. Si nosotros nos arrepentimos de ellos y los confesamos con nuestra boca, así como Amén. el profeta Jonás. Amén. Y sabe, hermano Daniel, lo que es interesante de todo esto es de que en la situación en la que este profeta Jonás se encontraba, considero que no era una situación fácil, una situación, ¿verdad? Como cualquier situación, ¿no? Era una situación difícil que por su misma consecuencia, ¿verdad? Por las mismas decisiones equivocadas que él había tomado, pues posiblemente él, ¿verdad? En su pensamiento dijo, no, pues yo no voy a ir a ese lugar donde no merecen el amor de Dios, donde, ¿verdad? Ellos viven en pecado. ¿Para qué? Mejor me embarco, me voy a un lugar tranquilo y no pasa nada. Cuando nosotros vemos esta historia, nos deja una enseñanza bastante importante. ¿Por qué razón? Punto número uno, Sí. porque hoy en día también hay personas que creemos o que creen de que yendo por el camino que quieran irse, ¿verdad? O quieran vivir de la manera que quieran vivir, pues es lo mejor que pueden hacer, pues yo vivo mi vida y cosas por el estilo. Pero algo que Amén. yo siempre he considerado y lo he vivido y he visto, ¿verdad? Muchos casos reales que han pasado en que Dios permite muchas veces que las personas caigan en situaciones extremas para que esas personas clamen a Dios y puedan recibir una restauración especial por parte de Dios. Yo no sé, Amén. ¿verdad? Si nuestros amigos y hermanos que nos están viendo consideran de la misma manera esta situación, que muchas personas, ¿verdad? La persona tiene que llegar a un punto donde ya, ¿verdad? Ya no tocó fondo y necesita salir, y es ahí donde Dios la toma de su mano, la saca, la restaura, Amén. y es una persona completamente diferente. Pero Amén. la cuestión está acá, que nosotros como seres humanos, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta, Amén. ¿verdad?, estar en situaciones extremas en la vida, ¿verdad?, que nosotros tenemos hoy en día. Nos gusta que nos Amén. vaya bien, nos gusta vivir bien, nos gusta estar saludables, nos gusta, ¿verdad?, tener comodidad, pero cuando estamos en una situación donde no hayamos qué hacer, es ahí, ¿verdad?, donde la gente, el ser humano, se acuerda de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? Es que nosotros debemos de comprender y considerar de que para Dios es en todo momento, no en momentos, Amén. ¿verdad?, difíciles como este personaje estaba clamando, sino que es necesario darle siempre la prioridad a nuestro Dios. Quiero seguir leyendo, hermano Daniel, ya que Amén. el tiempo, ¿verdad? También va Ujú. avanzando. Queremos leer del Amén. versículo 3 en adelante, dice la palabra del Señor.
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Mire cómo se expresa la palabra del Señor y Ujú. dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bonito, ¿verdad? Es como nosotros podemos ver la gran misericordia del Señor para con la humanidad, que Amén. aún en la desobediencia Dios nos da una nueva oportunidad. Yo no sé si a mi hermano Daniel Amén. Dios en algún momento le ha dado alguna oportunidad. Amén. Sí, todos, ¿no? De alguna manera Dios nos ha dado una gran, maravillosa oportunidad. Algunos han tenido la dicha, ¿no? De crecer en el Evangelio, otros pues hemos venido al Evangelio, ¿no? Y es esa oportunidad de la cual Jonás gozó, ¿no? Ahora, qué interesante es que muchas veces, como Jonás también presenta, ¿no? Las etapas de la vida de un cristiano en este caminar, ¿no? Vemos a un Jonás conociendo a Dios, un Jonás que conocía a Dios, pero vemos cómo su vida espiritual decae, ¿no? En esta etapa de su vida, ¿no? Donde desobedece la palabra de Dios, tiene que pasar por el proceso muy difícil, pero nuevamente Dios lo toma a través de una experiencia, ¿no? Y lo restaura nuevamente. Y lo hace una persona diferente. Ya no es el mismo Jonás Amén. eh, que compró el pasaje para Tarsis. Ahora es otro Jonás Sí, diferente. amén. Y estaba y conocía bien a Dios. Y parecía que él hacía sus sacrificios acorde a la ley de Moisés, Ujú. sus holocaustos, ¿no? Para agradar a Dios. Pero vemos que Amén. a veces eso no define a un cristiano, a una Sí, amén. persona que profesa una fe. No puede ser el que va todos los días a la iglesia, el que estudia todos los días la Biblia, el que tiene diplomacia, no en teología, sino el que está firme hasta el fin de sus días en esta tierra esperando la promesa de la vida eterna, ¿no? Jonás nos da esa enseñanza, ¿no? De que eh, la comunión con Dios es muy importante. Es muy importante conocer a Dios, pero es bien importante saber cuál es la voluntad verdaderamente de Dios, cuáles son sus consejos, cuáles son sus caminos, sus designios, ¿no? En Ujú. cuanto al plan de salvación, porque esto no es solo como una historia relatada. Jonás también descansa en la promesa, como Daniel, Abraham, Moisés, todos esos profetas, ¿no? Amós, Osea, ellos descansan en la promesa. Tuvieron que pasar momentos difíciles, sí, pero están ahí esperando la promesa de que van a ir a la vida eterna también. Ahora vemos cómo termina el capítulo 2, ¿no? Una manera poética de Jonás expresándose hacia Dios. Cuando nosotros, hermanos y amigos, vayamos a orar a Dios, no intentemos, ¿no? Aprendernos una oración, sino expresarle todo lo que tenemos en nuestro corazón a Dios. Platiquemos con Él. Él es nuestro amigo. Él no solo es nuestro Dios y Creador, Amén. también Él nos mira como sus amigos. San Juan 15:15 dice que, dice Jesús, que el Padre, dice, no le muestra, dice, las cosas ocultas a su siervo, pero como a ustedes, dice, se les ha mostrado
hoy ya no son mis siervos, sino que son mis amigos. Entonces, Amén. veamos a Dios también como un amigo, no solo como un Dios supremo, como un Dios eternal, ¿no? Sino Él también le gusta hacer amistades eternas con nosotros. Entonces, vemos cómo nos da la segunda parte de la lección, ¿no? Una lección muy importante, que es importante llegar a Dios y platicar con Él como platicar con un compañero, ¿no? Cuando a veces platicamos de nuestro mal día, de nuestras malas decisiones, de todo lo malo que hayamos hecho durante el día, cuando vengamos a Dios, platiquemos con Él, conversemos con Él, abramos nuestro corazón y expresémonos a Él, que Él nos escucha, sean peticiones, sean problemas, no importa lo que sea. Él está dispuesto siempre a escucharnos, a restaurarnos y a enseñarnos el camino correcto para nuestra salvación. Porque el 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Las ¿Sabe? adversidades de esta vida, las enfermedades de esta vida no son eternales. Ahora, Amén. con esto no estoy diciendo que confundamos la promesa con los milagros. Pudiera ser que hoy miles y miles cristianos y no cristianos mueran por una enfermedad crónica, como también creyentes en la fe. Pero yo pregunto, ¿ese es un sinónimo de derrota? No, el apóstol Pablo lo llama una victoria más en Cristo Jesús. Porque los que mueren en Cristo, dice Pablo, cuando Él venga al sonar de la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pareciera que no es la promesa que deberíamos de estar dando, pero hoy día vivimos en un momento donde todos clamamos a Dios por un milagro o por una necesidad. Y no debemos aferrarnos y depender nuestra fe y nuestra comunión con Dios por el milagro que le pedimos que un día llegue a nuestra vida, sino porque después de que pasemos esta vida de peregrinaje en esta tierra, hay una tierra nueva y un cielo nuevo, descrito en el libro de Apocalipsis, donde Amén. nos Gloria a espera a Dios. todos los creyentes que muramos en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito, hermano Daniel, cómo, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor es tan especial, como, ¿verdad? Su palabra nos ha restaurado nuestros corazones, algunos, ¿verdad? Hemos sido restaurados por su palabra, hemos sido, Ujú. ¿verdad? Cambiados por su palabra. ¿Por qué razón? Amén. Porque ese es el propósito de la palabra del Señor, cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe algo que Amén. es interesante saber y es algo que nosotros vamos a recalcar en esta hora? Y lo interesante de todo esto es que el pez no fue un castigo de parte de Dios para Jonás, sino Ujú. que ese pez fue un instrumento de salvación para la vida de Jonás. Que posiblemente, Amén. ¿verdad? Si no Ujú. hubiese estado un pez ya preparado por Dios, posiblemente este personaje se hubiera ahogado, hubiese muerto al ser echado a lo que era el mar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Amén. Que el Señor a veces tendrá que usar un instrumento para poder cambiar la vida, aquella vida descarriada, aquella vida que ya no tiene, ¿verdad?, arreglo humanamente, que solamente Dios puede hacer una obra, que solamente Dios puede cambiar ese corazón, que solamente Amén. Dios puede quitar el corazón de piedra que a veces está en las personas, que solamente Dios puede, ¿verdad?, hacer lo que para nosotros es imposible hacer. A veces, ¿verdad? Amén. Hablo con personas allá en el trabajo y dicen, ¿verdad? Y expresan, pero es que yo no puedo, yo a veces quiero cambiar, yo a veces quiero hacer mi vida, una vida diferente, pero a veces intento y vuelvo a caer. Pero hay algo, ¿verdad? Interesante en todo esto, es de que cuando Dios cambia, va a cambiar a esa persona. Yo Amén. siempre, ¿verdad? He creído que nuestro Dios es un Dios de tan, pero tan grande amor para cada uno de nosotros, que a veces nosotros no imaginamos cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y yo, Amén. ¿verdad? He comprobado, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Que Dios, ¿verdad? Así como pudo hacer de Jonás un personaje, ¿verdad? Que fue en desobediencia con Dios, que quiso hacer, ¿verdad? Ir por el camino que él quería ir caminando,
Por eso la Biblia es clara cuando nos dice, hay caminos que al hombre parece que son caminos rectos, parecen que son caminos, ¿verdad? Perfectos, que todo está bien, que, ¿verdad? Estoy viviendo en la felicidad que este mundo ofrece, pero hay algo importante en el cual nosotros debemos de considerar, que este mundo es pasajero, que este mundo se va a terminar, que las cosas que nosotros vemos en este mundo se van a terminar, la juventud que nosotros tenemos se termina. A veces lo que nosotros más, ¿verdad? Nos gusta es que nosotros nos veamos bien, pero todo esto se va a terminar. Pero hay algo que no se termina, y eso es la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como Amén. Dios, ¿verdad? Disciplinó, ¿verdad? A este personaje Jonás, así como Dios restauró y no destruyó la vida de Jonás, así también Dios quiere tener, ¿verdad? Un instrumento de salvación para cada uno de nosotros. Yo no sé, ¿verdad?, cuál Amén. sea el instrumento que Dios esté usando para querer cambiar la vida que tú estás llevando en esta hora. Pero yo quiero decir en el nombre del Señor que Dios puede cambiar nuestro corazón, que Dios puede salvar nuestra vida, que hay esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano Daniel. Amén. Sí, es muy importante, ¿no? Ya para ir cerrando lo que decía mi hermano Adiel, ¿no? Eh, Dios va a usar cualquier método para traernos al plan de salvación. Ahora, pudiera ser, ¿no? Que Dios pone, ¿no?, los males. Sin embargo, la Biblia enseña de que Dios no es quien castiga, sino Dios nos deja para que veamos que nuestras malas decisiones, ¿no?, traen consecuencias en nuestra vida. La mala decisión de Jonás trajo una consecuencia en su vida. Pasar un momento difícil pudo haberse ahorrado, ¿no? Todo eso, todo ese amargo momento con los tripulantes, ¿no?, de la barca, y tener que ser echado al mar, ¿no?, y ser tragado por un pez, estar 3 días dentro del vientre, después ser vomitado por el pez. A veces es, no es que sea necesario pasar por ahí, pero es que nuestras decisiones nos han llevado ahí. Entonces, Amén. como nos han llevado ahí, Jesucristo está siempre a las puertas de nuestra vida para cuando ya no podamos más, para cuando sintamos que ya no hay fuerza en nuestras malas decisiones. Él da agarrarnos de su mano de amor, de misericordia, y Amén. podernos restaurar nuevamente. Aleluya. Por eso la Biblia Así enseña y dice es. que cuando disciplinemos a alguien, lo damos con misericordia, Con porque amor. Dios disciplina con misericordia, porque con misericordia y por misericordia vamos a ser salvos en Cristo Jesús. Que Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos han visto en esta noche, ¿verdad? Y hayan aprendido un poco y hayamos aprendido un poco de esta lección maravillosa. ¿Hay que orar? Sí, no necesita ser elocuente para orar, no necesita ser filósofo ni poético para orar. Nomás la oración es abrir Amén. nuestro corazón a Dios y platicar con Expresarle a nuestro Creador Dios y que Redentor sentimos en nuestro Jesucristo. corazón. Amén. Amén. Que Qué Dios bonito, hermano bendiga a todos. Daniel. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos tenido esta media hora, ¿verdad? Estos 33 minutos de estudio de la palabra del Ujú. Señor. Esperamos, ¿verdad?, que siempre podamos tener ese buen sentir, ese buen deseo de poder querer saber más de la palabra del Señor, querer Ujú. comprender la palabra del Señor, porque a través de su palabra nosotros podemos encontrar salvación, podemos encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis Amén. queridos amigos y hermanos, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Dios bendiga a Josías, que no hizo la pregunta, pero bueno, la vamos a dejar para el próximo capítulo. Así que mi hermano Alberto también decía, esto lo dijo cuando estaba fuera del mar, cuando estaba fuera del pez, después lo dijo cuando estaba dentro. Bueno, pero que lo importante es, ¿verdad?, que este hombre pudo Es- reconocer y saber es- que solamente en Cristo es- Jesús podemos encontrar esa sí, paz y esa tranquilidad. estaba en el vientre, pues el capítulo 2:1 dice, estaba en el vientre del pez. Amén. Claro que sí. Así que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Gracias por estar ahí. Mi hermana Maribel Orellana, también Dios me la bendiga grande y poderosamente. Y así todos los hermanos que se han conectado, Josías, a nuestro hermano Osmir también.
y a todos, a nuestro hermano Bel Callejas también ya en el último momento, ¿verdad? Nos comenta bendiciones hermanos, que Dios bendiga, que Dios dice cada camino de cada uno de nosotros. Así que qué bueno es Amén. nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos da esta esperanza para cada uno de nosotros. Mientras hay Amén. vida, dice la palabra del Señor, hay esperanza. Mientras hay vida, nosotros podemos hacer de nuestro camino torcido un camino recto, agradable y Amén. perfecto para nuestro Dios. De poder Amén. dar un olor grato ante el Señor, porque eso es lo Amén. verdad, lo difícil de hoy en el mundo cristiano, que a veces queremos que la gente nos vea, ¿verdad? Y nos vea como buenas personas, pero cómo estamos siendo vistos por nuestro Dios. Así que Dios bendiga a mi hermano Daniel y a todos Amén. nuestros hermanos que siempre nos escuchan. Comparta este mensaje para que, ¿verdad?, pueda también llegar a muchas personas más y sea de bendición para nuestras vidas. Así que feliz, ¿verdad? Martes ya por la noche. Esperamos que mañana sea un nuevo día para cada uno de nosotros y que esta semana la podamos terminar con mucha bendición en el nombre de Jesús. Dios nos Amén. bendiga a todos. Dios los bendiga.